Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de reflexión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha causado impacto fuerte en la opinión pública, que salió en el debate de la Cámara de Diputados. Es la historia de una compañía Sempra, que se dedica a vender gas de capital norteamericano mezclado con capitales de distintas procedencias mexicanas, pero que está mezclado prácticamente con todos los funcionarios que le han dado permisos. Es una especie de retrato amplificado de lo que es la corrupción en este país, el conflicto de intereses, el ecocidio, el negocio, premios a expresidentes otorgados por el agente o que sirvió como agente para la implantación de esa empresa. Y este es el debate. Yo quisiera pedirle al diputado José Narro Céspedes, él es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, es miembro fundador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala durante muchos años, formó parte de la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación, actualmente es diputado federal y secretario general de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Pepe, tú hiciste la denuncia en la Cámara. ¿Quisieras decirle al público en qué consiste este asunto? Bueno, la empresa Sempra es una subsidiaria, es una empresa que viene de Enron, de Estados Unidos, que inicialmente fue acusada y vetada en ese país a partir del fraude que se generó en California cuando subieron las tarifas. Primero generaron estrategias para que hubiera escasez de energía eléctrica para justificar el incremento de las tarifas. La compañía Enron son con los intereses de la familia Bush. Así es. Desde Bush padre. Así es una familia que tiene altos intereses en Estados Unidos, sobre todo por parte del Partido Republicano. Y bueno, en los tiempos en los que se pensó a principios de los 90 que era conveniente privatizar la energía eléctrica, época de Zedillo, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, entonces se dejó en el caso de California en manos de esta empresa el abastecimiento, la conducción, la distribución. ¿Y qué pasó aquí en México? Bueno, dado que no se pudieron instalar por estos elementos de corrupción y estos elementos de fraude en Estados Unidos, vinieron a instalarse aquí a nuestro país. Bueno, datan desde el gobierno de Zedillo, los primeros estudios, cuando plantearon que Baja California... El embajador de Estados Unidos fue el que le llevó a la empresa, ¿verdad? Así es. A Zedillo estaba, en ese entonces, Luis Telles era parte de los socios de la empresa. Pero era secretario de Estado también. Era secretario de Estado, pero fue de los primeros integrantes del Consejo Consultivo de la empresa. Después él sale del gobierno, se integra activamente como funcionario, y es cuando de la empresa es cuando se plantea poner a funcionar la empresa en Baja California, violentando toda la legislación y usando una serie de acciones de tráfico de influencias para poder instalarla, todos los permisos. Estaba inicialmente el gobernador Ludri en el gobierno del estado, su hija tenía una gasera, la gasera Z, en Baja California, se asocia la hija, la familia del gobernador con la empresa, y bueno... Es un verdadero masacote. Yo quiero dar la palabra a Roberto Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y la rama de periodismo de la Universidad Nacional, él es reportero del periódico La Jornada desde hace más de 10 años y cubre la crónica parlamentaria en la Cámara de Diputados. Si bien el diputado Narro fue el que hizo la denuncia, fueron las crónicas de Garduño las que le dieron una amplitud. ¿Tú cómo viste este escándalo? ¿Cuál es tu juicio? Es precisamente una maraña de intereses que conlleva
la participación de autoridades mexicanas de nivel federal y del nivel estatal, junto con funcionarios de una empresa transnacional que consiguió instalarse en el territorio de Baja California, convirtiéndolo en un cuarto de máquinas, como nosotros lo hemos descrito en nuestro periódico. Es decir, Sempra se instala con los favores del gobierno de Vicente Fox, con los gobiernos de Eugenio Elorduy y sobre todo con la participación de funcionarios de la Procuraduría Estatal. ¿Y en qué consisten las principales violaciones a la ley? ¿Por qué es nocivo? Es nocivo porque Sempra se instala sin un permiso legal de uso de suelo. No son dueños de la tierra. No son dueños de la tierra. Los dueños de la tierra fueron despojados por Sempra con la connivencia de las autoridades. También ellos no participan. ¿Está en dónde? ¿En Rosarito? Está en Ensenada, En Ensenada, al norte de la ciudad del puerto de Ensenada. Y sobre todo, la maraña a la que me refiero es que Sempra en la regasificadora se almacena el gas y se distribuye a una planta de producción eléctrica que se encuentra en Mexicali, y esta planta por ley tiene que enviar esa energía eléctrica a Estados Unidos, exportarla. No se le permite la distribución en territorio mexicano, pero las trampas comienzan también ahí, porque esa misma energía se envía a Estados Unidos y se rebota a territorio mexicano. Se revende. Se revende en territorio mexicano a empresas como Bimbo, como Jumex, entre otras. Entonces, es toda una maraña que hemos venido nosotros documentando, y sobre todo eso manifiesta que en este país, al descubrirse por un detalle fundamental, que es el hecho de que la propietaria que vende, la supuesta propietaria que vende el terreno donde se instala Sempra en Ensenada, era una difunta. Había muerto 2 años antes. Los difuntos también venden. Había muerto 2 años antes precisamente de que de realizar el contrato de compra. Es como un trasplante, nada más. Entonces, que de terreno. Al descubrir eso, encontramos que finalmente descubrimos el hilo de una maraña de corrupción que no ha tenido fin hasta ahora. No, y ni va a tener fin hasta que no se desteja todo eso. Oye, la expresión que ya habíamos empleado en su momento de cuarto de máquinas, bueno, entonces es un nido de porquerías, Baja California. Porque no nada más. Perdón, no presenté. Jaime Martínez Veloz, él es articulista, fue diputado federal en 2 legislaturas, fue delegado de Sedesol en Baja California, tiene el Centro de Estudios Urbanos y ha dado seguimiento hace tiempo al tema de la generación de energía en esa entidad. Mira, la regasificadora es parte de un complejo más amplio que se ha venido instalando en Baja California. Esa regasificadora, bien como decía Garduño, lleva el gas al sur de California y a 2 plantas de generación de energía eléctrica de exportación que están ubicadas en Mexicali, que están registradas como maquiladoras, fíjate. Y estas plantas tienen una serie de concesiones en materia de Hacienda que evidentemente la Comisión Federal de Electricidad no tiene. Entonces, se vende la energía producida en México a Estados Unidos más barata que la energía que le venden a los mexicalenses. Por ejemplo, tú te habrás dado cuenta que han luchado durante mucho tiempo por tener tarifas un poco más accesibles. Claro. Entonces, naturalmente esto responde a una estrategia surgida en el seno de los grupos o de los segmentos más poderosos en materia energética en Estados Unidos, impulsados, creo, desde el Instituto de las Américas por Jeffrey Davido, que es el que empieza a hacer el lobby. La materia prima todo es de aquí. El gas lo traen ahorita de Indonesia, lo traen de Indonesia congelado, lo meten a un procedimiento. Es gas natural. Es gas natural. Lo meten a un procedimiento, que ese procedimiento naturalmente genera una serie de alteraciones en el sistema ecológico. Por ejemplo, tienen permiso en este momento para
echar al mar más de 1 millón de metros cúbicos diarios de agua. Se van a morir las ballenas. Con hipoclorito y con aguas residuales, ¿no? Entonces, esto, y ahí en un paso tan importante como son las ballenas, como incluso los ambientalistas y los científicos han ya explicado las consecuencias que eso tiene. Entonces, creo que este conjunto de cosas que han manifestado Garduño y el compañero Narro empiezan desde el momento en que les dan un permiso de uso de suelo patito. Lo firma el alcalde exclusivamente. Habían convenido en aquel tiempo que... ¿Qué alcalde? Un alcalde panista que ya falleció se llamaba Jorge Catalán. Habían convenido el cuerpo de funcionarios un monto de $15 millones para establecer un fideicomiso como una especie de mordida oficializada, y resulta que ese monto de $15 millones se reduce a $7 millones cuando el alcalde les firma una carta de uso del suelo, cuando él no tenía facultades, porque era el cabildo y los funcionarios los que debían de firmar un documento de esa naturaleza. Y segundo, hay un programa de desarrollo turístico para Tijuana, Rosarito y Ensenada, se llama por sus siglas Cocotren, y en ese lugar se establece con toda claridad que ahí es una zona incompatible para este tipo de... Se violenta todo. Se violenta. Vamos a ir a otro segundo bloque.